Es tan bendecido. Saludo a nuestro hermano conferencista, nuestro hermano Eliseo Zúñiga. Hermano, un gusto tenerlo entre nosotros. A mi hermano Robertito, nuestro líder en esta iglesia, en representación de los demás ancianos que no están. Gracias a todos por estar aquí. Es una bendición estar en presencia de ustedes. Y vamos a comenzar este tiempo de alabanzas. Antes, permítame compartirles esta preciosa enseñanza dicha por el apóstol Pablo a los habitantes de Colosas, guiándolos a edificarse en la fe. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. A continuación los invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a ir al trono de gracia en oración. Con toda reverencia, inclinando nuestras cabezas como señal de humildad ante nuestro amado Padre, le decimos esta noche: Padre amado, Padre bueno, alabado y glorioso es tu nombre y sea por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Amado Padre, gracias por esta noche. Esta noche es la tercera noche que nos reunimos en festejando este 25 aniversario de esta amada iglesia, Señor, a la que tú nos has traído. A muchos nos viste llegar, Señor, de diferente manera, algunos con tropezones, algunos dudando, pero aquí estamos, Señor, con tus bendiciones, de pie, Padre bendito, y alegres, Señor, porque son 25 años que mantienes a esta iglesia en tu presencia. Siempre, Señor, hay altibajos, siempre hay avivamiento y siempre, Señor, dependemos de ti. Amado Señor, manténnos siempre así, Padre bendito. Mejora nuestras vidas, mejora nuestra dedicación y espiritualidad ante ti. Mantén esta iglesia por el tiempo que tú decidas, Señor. Gracias te damos por este espacio, por el tiempo transcurrido aquí, Señor, por la enseñanza recibida. Gracias te damos por nuestros predicadores. Gracias te damos por nuestros servidores. Gracias por el crecimiento que hemos tenido, porque desde luego que hemos tenido, Padre, un avance. Tal vez no será el mejor ni el más indicado, porque no hay iglesia perfecta, Señor. Tú sabes eso mejor que nosotros, pero nos has dado vida, Señor, nos has dado ánimo, nos has dado recursos, nos has dado tiempo y nos sigues dando tiempo para que aprendamos sobre ti y perfeccionemos nuestras vidas. Padre bendito, gracias por este lugar, gracias por todo el amor, toda la enseñanza y toda la guía que hemos recibido. Amado Padre, guíanos siempre. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, ministrándonos. Y gracias ante todo por tu presencia entre nosotros, porque en tu nombre estamos reunidos. Te lo decimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense. Pues enseguida vamos a interpretar un canto que tiene por nombre Aleluya. Aleluya es una palabra que significa alabado el Señor, y queremos honrar y glorificar a nuestro amado con esta alabanza. Aleluya es una expresión de alegría, de gratitud, de júbilo. Que el Señor nos bendiga con esta alabanza, nos guíe y nos ayude. Aleluya, aleluya, aleluya.
Muchísimas gracias. Gracias, coro. Gracias por el esfuerzo. Ahora les pido ponerse de pie, por favor. Vamos a cantar el himno lema de esta conferencia. El himno número 411 para los que están con sus himnarios, que tiene por título Iglesia de Cristo. Es un himno de avivamiento. Si la Biblia nos proporciona una imagen de la iglesia, vale la pena observarla con detenimiento y compararlas con las nuestras. Una de las características que se da en la iglesia primitiva fue el amor por los santos. Es que la vida cristiana es una vida en comunidad, si no, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas de los unos por los otros? Cantemos por favor el himno número 411, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, que anima el amor, que alegre la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, y en no se anuncia con fuerte clamor. Se levanta la iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Damas, hermanas. Todos. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Varones. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Hace acabado el bien salvador, que la esperando requiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu hermoso Señor. Vamos, congregación. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. Dejando esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y amor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Muchas gracias. Pues vayamos inmediatamente a darnos la bienvenida. Toca darnos la bienvenida. Hermanos de las diferentes iglesias que nos visitan, no me sé el nombre de todas, pero gracias por estar aquí. Sean todos ustedes bienvenidos. Como hijos de Dios, recordemos que somos testimonios de su poder y carta viva de su palabra. Por lo tanto, Iglesia Benecer, demos una cálida bienvenida a quienes nos visitan.
Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar el himno número 297 con gran gozo y gran placer. Y aprovechamos para saludar a nuestros hermanos, a darnos la mano y congratularnos por nuestra iglesia. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, estrechamos de amor. Todos alabamos a Dios y aceptamos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir. Bienvenido, bienvenido, al ponernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, nuestra eterna adoración le daremos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Muchísimas gracias. Perdón, tengo la impresión de que el micrófono del hermano Lucho está sin volumen. Hermano Humberto, perdón, hermano Alberto. Hermano Lucho, ¿tiene volumen su micrófono? No lo escucho cantar. Hola. No tiene. Sí, por favor, corríjanlos. Hola. Bien, mientras corrigen, vamos a seguir. Hola. Hay un himno precioso, un himno que fue sugerido por una anciana hermana de esta iglesia, que no puede venir, nuestra hermana Petra. Ella este himno lo conoce en alemán y nos pidió que por favor lo preparáramos para cantarlo, y es un himno hermoso. Es el himno número 375 de nuestro himnario, que tiene por título Obreros de la Mies de Cristo. Es un himno dedicado a la obra misionera y también de servicio y testimonio. La música fue compuesta por un gran compositor de himnos preciosos de nombre James McGranahan, que vivió entre 1840 a 1907. Obreros diligentes. ¿Qué quiere decir diligencia? Siéntense, por favor, perdón. Obreros diligentes. Diligencia es el cuidado y esmero en hacer algo. Diligencia con el Señor significa cumplir con las promesas que le hemos hecho. Oraciones, servicios, mandamientos. Diligencia con uno mismo, ser activo, no caer en la pereza, con metas fijas y cumplirlas a tiempo. Diligencia con los demás significa poner entusiasmo en las acciones que se realizan con y con ellos. La diligencia es un regalo noble de Dios, y de allí provienen las obras en la iglesia y en la tierra. Vamos a cantar, por favor, este himno que es muy, muy bonito. El himno número 375, Obreros de la Mies de Cristo.
Vaqueros en la mies de Cristo, el campo blanco está, y para la cosecha listo, toda aliento ya. Señor, nuevas fuerzas tendrá, se levantará con alas guardarán, y las correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Orando siempre y trabajando, y con creciente ardor, seguir sembrando y esperando, no es vano el Señor. Aquellos que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, se levantarán con alas altas, correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Los que con lágrimas sembraron, con gozo segarán, semilla de valor llevaron, sus frutos traerán. Aquellos que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, se levantarán con alas correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Correrán y no se cansarán, sin fatiga de andar. Muchísimas gracias. Qué bonito el himno, ¿no es cierto? Ya la iglesia lo tiene que aprender y queremos escuchar la voz de la congregación. Es importante que ustedes canten y participen. Pues vamos a ir inmediatamente a la próxima alabanza. Estamos, me parece, con tiempito. Y es un especial del coro. Es un especial del coro el que viene de nuestro coro Ebenecer. Es el coro número 253 de nuestros corarios, que tiene por título Porque tú eres bueno. Es un canto de oración y edificación. La letra refleja una gran gratitud y confianza en la naturaleza benevolente de nuestro Dios, reconociendo que su misericordia y fidelidad son eternas y se renuevan cada mañana. Vamos a cantarlo. Estamos esperando una pista, perdón.
misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Ella me daré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Muchas gracias. Precioso, precioso corito. Siempre estamos tratando de presentar cosas nuevas, porque tenemos un himnario y un corario demasiado amplio, del cual creo que no conocemos ni el 50%. Pero en la medida que el Señor nos permita, lo vamos a ir haciendo. Toda nuestra buena intención, y sé que ustedes la comparten, es alabar al Señor de la mejor manera. Gracias por el esfuerzo. Vamos a seguir cantando. El himno número 342, por favor, tiene por título A Dios sea la gloria. Es un himno de alabanza y gratitud. La letra de este hermoso himno fue compuesta por la conocida Fanny Crosby, una de las más grandes componentes de música evangélica que han habido hasta este momento. La letra es de ella y la música de también un gran compositor de apellido Doane. Dice, el dar gloria a Dios no solamente implica alabarlo, y no porque Él quiera ser alabado, sino porque alabarlo nos hace conscientes de todas las maravillas y bendiciones que recibimos de Él. Implica también y sobre todo darle el lugar que le corresponde como Dios y Señor de nuestra vida. Nos ponemos de pie para cantar este precioso himno que es como una marcha, himno 342, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que le encontré, en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dale la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó,
para todo creyente, perdón alcanzó. Si en Cristo confía en fácil pecado, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que con él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dale la gloria por tan grande amor. Muchísimas gracias. Siéntense, por favor. Estamos en hora, ¿no es cierto, hermano Eliseo? ¿O podemos cantar un himno más? Sí, sí, bien, sí, no, ya me corrigieron que no. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí. Hermano Eliseo, pase, por favor. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo muy grande, mucha satisfacción el poder estar en medio de ustedes, compartir con hermanos durante las comidas. Muchas gracias, Señor los bendiga a todos. Estuve pensando que son varios los años que no tuve la oportunidad de pasar más tiempo aquí, sino solo alguna visita rápida, un domingo por la mañana normalmente, pero estos días son de mucha bendición para mí personalmente y doy las gracias al Señor y este privilegio que me da de compartir también la palabra con ustedes. Amados hermanos, el día jueves, abordamos el tema sobre la iglesia y su Señor. Y el día de ayer, la iglesia y el otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? Sino el Espíritu Santo que el Señor Jesús envió juntamente con el Padre para que estuviera con nosotros y en nosotros. Ahora, hermanos, vamos a tocar otro tema. Se refiere a la iglesia y su misión. La iglesia y su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pero antes, quizás es importante definir lo que es la iglesia. Por supuesto, hay muchas ideas respecto a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y en la mayoría de los casos escucho decir, la iglesia es un lugar, ¿no? Una casa hermosa, un lugar donde Dios va a morar allí. Hermanos, lamentablemente la iglesia no es un edificio físico. La iglesia somos nosotros, la congregación de los hermanos. Pero si queremos una visión de la iglesia, podemos decir que es
una compañía de personas que representa la presencia de Dios en el mundo por medio de una vida transformada. Voy a reiterar. La iglesia es una compañía de personas que representa la presencia de Dios en el mundo por medio de una vida transformada. Y bien, hermanos, la visión que tenía Dios de la iglesia, más bien de Israel, de la nación de Israel, ¿saben cuál era la visión que Dios tenía de la nación de Israel? Que fuese una nación que sería luz para los gentiles. Luz para los gentiles. Esa fue la visión de Dios para Israel. Israel tenía una fuerza, como decir, centrífuga, centrípeta, más bien. Es decir, las naciones no tenían que recibir mensajeros evangelistas que fuesen de Israel hacia las naciones. Era la inversa. Eran las naciones que eran atraídas por un pueblo, por una nación en cuyo centro moraba Dios. Y entonces, por cierto tiempo, las naciones iban a Israel, se acercaban. Incluso encontramos el relato de una mujer, de una reina, que va a escuchar la sabiduría de Salomón. Y queda tan impresionada que dice que ni la mitad de todo eso que está viendo había escuchado. Así también, hermanos, la iglesia, siendo el cuerpo visible de Cristo, está llamada a representar la presencia de Dios en el mundo mediante la vida transformada de sus miembros, de sus componentes. Entonces ahora nos toca considerar la misión, o más bien la iglesia y su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Necesariamente tenemos que ir a la porción, al pasaje, a la porción bíblica de Mateo capítulo 28, que nos da con mucha claridad el Señor Jesucristo la misión de la iglesia. Y dice él en su palabra, Mateo 28, 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión de la iglesia, hermanos, es hacer discípulos a todas las naciones. Y para algunos esto parece algo imposible. ¿Quién va a ir a hacer discípulos a las naciones? Esto significa proclamar el mensaje del Evangelio a toda la comunidad boliviana, en nuestro caso. La misión de la iglesia aquí en Bolivia es de proclamar el Evangelio a todas las personas que viven en nuestro país. Según el apóstol Pablo, es presentar perfecto a todo hombre. Miremos en Colosenses capítulo 1, verso 28. Para Pablo, la meta final del evangelismo, el discipulado, era presentar perfecto a todo hombre, a toda persona. Voy a leer en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, está hablando de Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la visión que el apóstol Pablo tenía de la tarea que el Señor había encomendado era que una persona escuchara el Evangelio
pusiera su fe en el Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador personal, y entonces empezara a crecer, a desarrollar su vida espiritual, ir santificándose, perfeccionando su vida, hasta el punto en que sea presentado perfecto en la presencia del Señor. Y aquí la palabra perfecto no quiere decir que es sin ninguna tacha, sin ninguna falla, sino que es un hombre maduro, completo, que no le falte nada, que haya llegado a crecer, a desarrollar su vida espiritual de manera plena, pero también de manera, diría, íntegra. Esta era la meta final del apóstol Pablo cuando él trataba de alcanzar a otras personas. Que las personas convertidas, que habían escuchado el mensaje de salvación, sean presentadas delante de Dios como personas acabadas, como hombres y mujeres que hayan llegado a la talla, ¿no? Que hayan realmente desarrollado su vida espiritual. Ahora, ¿cómo puedes, hermano, hermana, contribuir para que la iglesia cumpla con la misión que el Señor le encomendó? ¿Cómo contribuir en esta tarea de la misión de la iglesia? ¿Cómo poder contribuir? ¿Qué se debe hacer? Y aquí les voy a presentar una premisa. Siendo y haciendo discípulos. Tenemos que hacer discípulos, pero para hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos. No puede alguien que no es un discípulo del Señor Jesucristo atreverse a formar discípulos. No es posible. No se puede. Solo un discípulo es capaz de hacer otros discípulos. Así que para contribuir a que la iglesia cumpla con el llamado, con la misión que el Señor le impuso, necesitamos ser y hacer discípulos. Y entonces surge la pregunta lógica. ¿Cómo hacer verdaderos discípulos? ¿Cómo hacer verdaderos discípulos? Porque los discípulos no nacen, sino como algún escritor dijo, se hacen. Porque el Señor Jesús aquí en Mateo, donde acabamos de leer, dice, id y haced. O sea, es una tarea para hacer, tenemos que hacer. Y es hacer discípulos, hacer discípulos. Uno se pregunta, ¿cómo hacer discípulos? ¿Cómo puedo hacer discípulos? Y hermano, quiero mostrarles en esta noche a lo menos unos 5 puntos que son 5 pasos en realidad para poder hacer discípulos. Me gustaría que todos traten de tomar nota, a lo menos estos puntos principales, para tomarlo en cuenta. Si es que quizás el Espíritu Santo le motive y, ¿por qué no?, le obligue a cumplir su motivo de existencia en esta tierra. ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Para qué? Para que vayamos a gozar eternamente en el cielo. De acuerdo, ese es uno de los motivos. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí Dios nos ha colocado para que podamos alcanzar a otras almas preciosas, así como el Señor nos alcanzó a nosotros. No por una voz que a medianoche se escuchó ahí como un ruido, como un trueno. Fue una persona, un amigo, un vecino, un pariente que nos invitó o que nos presentó el Evangelio o nos entregó un folleto, un panfleto, algo para leer, por medio del cual nosotros escuchamos el Evangelio y al fin aceptamos al Señor Jesucristo. ¿No es así, hermanos? Cada uno de nosotros podemos dar testimonio cómo el Señor nos alcanzó. Y la cadena no se puede quedar ahí rota. Nosotros tenemos que continuar. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, ¿qué dijo? Esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean, dice, también capaces de enseñar a otros. Es una cadena continua. Y hermanos, podemos imaginarnos por cuántas vidas tuvo que pasar el evangelio hasta llegar a nosotros y se va a quedar en nosotros. Por supuesto que no. Nosotros tenemos que darle continuidad. Tenemos que alcanzar a otras personas. ¿Cómo hacerlo? 5 cosas. Número 1, orando. Orando. Es importantísima la oración. Necesitamos orar porque el Señor nos dé la visión, porque el Señor nos dé la convicción y la pasión, porque almas preciosas vengan a conocer al Señor Jesucristo. Mateo 21:22, ¿qué dice el Señor? Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tal si empezamos a orar, Señor, ¿a quién voy a alcanzar? Y si esta noche yo les pidiera a ustedes que cierren por unos instantes sus ojos, ¿pueden hacerlo, hermanos? ¿Pueden cerrar un momento sus ojos? Y entonces pensar rápidamente, ¿cuál de las personas, contactos, aún no conoce a Cristo? De sus contactos. Y el Señor le va a traer seguramente algunos rostros de personas que aún no tienen a Cristo, no son salvas. Ahí está, hermanos. Hay que empezar a orar por esas personas. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y vamos a recibir la respuesta en esas personas, en que esas personas vengan a los pies del Señor, acepten definitivamente el mensaje de salvación. Pero cuando oramos debemos orar de manera definitiva, es decir, de manera definida. Cuando el Señor pidió a los discípulos que oraran respecto a la necesidad del campo misionero que es tan grande y los pocos obreros que existen, ¿saben cómo les pidió que orasen? Él les dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una oración que hace mucha falta en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Se ora por todo, pero se descuida este motivo de oración marcado por el Señor Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos orar, pedir definidamente esto. Pero también es importante una oración intensa, hermanos. Intensa. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo nos relata Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice que el Señor subió al monte y pasó la noche orando. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 y los llamó apóstoles. El Señor eligió, incluyendo a Judas. El Señor pasó toda la noche en oración hasta que la luz del sol le alumbró. Había pasado la noche en oración. Oró intensamente toda la noche para elegir a los 12 que serían las personas encomendadas para continuar la labor que él había empezado. Necesitamos poner empeño, intensidad en la oración. Hermanos, la oración nuestra muchas veces es como cuando muchachos, ¿qué hacíamos? Saliendo de colegio, encontrábamos un timbre por ahí, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Tocando y corriendo, ¿no? Para que no nos
no salga no nos riña el dueño de casa. Y en cierta manera es así nuestra oración. Muchas veces tocamos y escapamos. Ni siquiera esperamos la respuesta. Hermanos, necesitamos orar como el Señor lo hizo. Orar por personas a quienes vamos a discipular. ¿Cuántos parientes, amigos, creyentes no son discípulos? Son asistentes, son simpatizantes. ¿Quién sabe si son o no salvos? Entonces eso empieza con el contacto personal. Revisando si verdaderamente está confiando en el Señor Jesucristo para su salvación o quizás confía en otras cosas. Eso requiere oración. Número 2, identificando. Esa es la parte difícil, identificar a quién exactamente vamos a discipular. Pero quizás antes debemos aclarar qué es discipular. ¿Qué es hacer discípulo? Es entrenar a una persona a conocer los mandatos de Cristo y a obedecer, ponerlos en práctica. Volvamos a Mateo, yo lo tengo todavía abierto en Mateo 28, enseñándoles que dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Por tiempo yo entendía este mandado como que enseñado. Y enseñado sería nada más que pasar la teoría, ¿o no? Pero resulta que aquí el Señor dice que enseñen a guardar, enseñen a que estos discípulos guarden, ¿qué cosa? Todo lo que yo os he mandado, mandatos. Y aquí está la dificultad en la formación de discípulos. Enseñar al discípulo a obedecer los mandatos de Cristo. Y esto es lo que nos hace falta en la iglesia, hermanos. Si la gente critica a un creyente y dice, mire, este es peor que un inconverso. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo lo que el Señor ha mandado. No ha aprendido a obedecer lo que el Señor ha mandado. Por tanto, ¿qué podemos decir? ¿Es un buen discípulo? Ahí está. Lo otro decía identificando. Entonces, ¿a quiénes identificamos? ¿Quiénes son capaces de ser discípulos del Señor? Miren, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Debemos buscar personas, como dice Pedro. A ver, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, necesitamos identificar personas que tengan hambre de la palabra. Pasamos mucho tiempo con Emaús, ofreciendo, rogando muchas veces y hasta obsequiando cursos para que los creyentes estudien. ¿Cuántos estudian la palabra? ¿Cuántos se enamoran de la palabra? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Bueno, cuando un niño no come, no bebe, no toma su leche, los padres empiezan a preocuparse. ¿Qué dicen? Algo está pasando, porque un niño normal, saludable, quiere alimento. Y si no le dan, ¿qué hace? Llora. Y llora con toda su alma. ¿O no? A ver, noten un niño que tiene hambre, llora con todas sus fuerzas porque no sabe otra manera de pedir alimento. Y hermanos, necesitamos identificar a una persona que tiene hambre de la palabra. Este puede ser un discípulo. Por otra parte, Hebreos 12:14 nos habla de lo siguiente. Hebreos 12:14. Dice el escritor allí:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay uno que tiene hambre de la palabra, hay uno que tiene sed de santidad, puede ser buen candidato para ser un discípulo. En Mateo, esta porción, este versículo de Hebreos, es una cita de las palabras del Señor en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Limpios de corazón. Sabemos todos que nuestro corazón no es limpio completamente y tenemos sed de santidad y buscamos la ayuda de Dios para vivir en santidad. Anhelo de conocerle a Dios, no solo de conocer respecto a Dios, sino a Dios mismo. Jeremías capítulo 9, Jeremías 9, el Señor a través del profeta dice esto. Jeremías capítulo 9, verso 23, y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Cuántos sabios se alaban y se consideran más sabios que todo el mundo? Lo saben todo, qué bien. Pero dice, no se alabe en eso, ni en su valentía se alabe el valiente. Hay algunos que sobresalen por su valor, valientes, pero no se alabe por eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Cuántos hay que tienen riquezas y miran a los otros como que son muertos de hambre? No se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Verso 24 más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos alabarnos? Si vamos a alabarnos, dice el Señor, en conocerme, en entenderme y conocerme. ¿Cómo es Él? Misericordioso, ¿no? Que hace misericordia, hace juicio y justicia. Es así nuestro Dios. Y pues una persona que realmente tiene el anhelo, el deseo de conocer a Dios, es una persona inquieta que desea de verdad tener una relación muy personal con Dios. Este es un buen, este es un buen prospecto para un discípulo. Y además, que tenga amor al pueblo. El apóstol Pablo hace referencia a un hombre, Epafrodito. Este Epafrodito, eso está en Filipenses 2, 19 al 21, solo voy a contarles un poquito. Pablo estaba en la cárcel. Epafrodito es uno que le dice a la congregación, hermanos, tenemos que orar por nuestro hermano Pablo, está en la cárcel. Los hermanos dicen, bueno, ¿quién mejor que Epafrodito para visitar al apóstol? ¿Estás dispuesto de ir? Por supuesto. ¿Y podría llevarle una ofrenda también? Claro que sí, con mucho gusto. Él está emocionado y va a buscarle a la cárcel. Y vuelve con el informe de lo que está pasando con Pablo. Y vuelve otra vez para compartir con Pablo lo que está aconteciendo en Filipos. Este era un hombre que amaba al pueblo de Dios. Era un hombre de la calidad de un creyente espiritual, un creyente que amaba realmente a la iglesia del Señor, aquella por quien el Señor dio su vida. Hermanos, busquemos hombres, mujeres que aman la iglesia, que aman a la iglesia del Señor, porque Cristo dice, amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por ella. Necesitamos hombres, mujeres que amen la iglesia. No que actúen en contra. Entonces, esto en cuanto a identificar, ¿cómo identificamos personas
que tengan hambre de la palabra, sed de santidad, anhelo de conocer a Dios, mayor sumisión. Esto es también importante. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Lucas 9:23. Sumisión al Señor, esa disposición de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como el apóstol Pablo, siendo Saulo todavía, se sometió al Señor, se rindió al Señor, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pasemos a otro aspecto, hermanos. Cuando hemos identificado, después de mucha oración, hemos identificado a una persona para ser discípulo, entonces necesitamos guiarle en diferentes pasos, en el servicio. Guiarle en el servicio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, leemos algunas palabras que puede orientarnos a esto. En Marcos 6, versos 34 adelante, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. El Señor enseñó a sus discípulos a servir a las multitudes. Necesitamos enseñarles en el servicio, sí, y también en el estudio de la palabra. Otra vez, hermanos, vamos a ser discípulos si somos discípulos. Y vamos a interesarles a las personas a leer, a estudiar la palabra si nosotros hacemos lo mismo. En Lucas 24:27 leemos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Necesitamos convencernos por la lectura personal de las escrituras que desde el Antiguo Testamento, a través de todos los libros, encontramos a Cristo en cada página. Y así como es precioso ir descubriendo, encontrándose con el Señor en cada página, necesitamos enseñar al discípulo a poder identificar a Cristo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero eso es una experiencia que uno la transmite porque la ha vivido. En la obediencia, necesitamos guiarle en la obediencia. En el Evangelio de Lucas, otra vez en el capítulo 11, versículo 28, leemos, y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alguien le dijo, bienaventurado los pechos que mamaste, ¿no? Él dijo, más bienaventurado es el que oye la palabra y la guarda. Y necesitamos enseñar esto, hermanos, la obediencia a la palabra, la obediencia a la palabra. Cuán importante es. Esto es lo que trae creyentes genuinos, creyentes productivos, creyentes que honran y glorifican al Señor. En el evangelismo, sí, hay que enseñarles.
esa es una tarea que se va haciendo en la práctica y las personas aprenden mejor viendo lo que hace otra persona que oyendo o asistiendo a un taller de evangelismo. Hechos 8, 26 al 39, los creyentes que evangelizaron fueron gente sencilla. No eran precisamente los apóstoles. Los apóstoles hacían su tarea, pero podemos decir que mayor masa de gente evangelizada fue producto de los creyentes simples y sencillos que testificaban, ¿no? Que vivían a Cristo en sus vidas y compartían con los demás. En la mayordomía, necesitamos guiarle en la mayordomía. ¿Cómo administrar? ¿Qué cosa? El dinero, el tiempo, los dones, todo esto es muy importante y por supuesto no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles. Cuando yo era joven, hay algo que me impactó. Un librito de bolsillo de William MacDonald. Si acaso lo encuentran por ahí, es una reliquia. El verdadero discipulado. El verdadero discipulado. De William MacDonald. El hermano que escribió como 80 libros, nuestro hermano William, ¿no? Un hombre muy, muy capaz. Y tenemos el comentario del Antiguo y el Nuevo Testamento también completo. Un cuarto punto, hermanos, motivando. Tenemos que motivar al discípulo. ¿Cómo lo motivamos? ¿En qué aspecto? A la oración de fe. Muchos creyentes necesitan aprender de otros en la práctica a orar con fe. En Lucas capítulo 11 encontramos la historia que el Señor Jesús dijo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la enseñanza no ha tenido que ser teórica, sino práctica. Y Juan había enseñado a sus discípulos y los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que él les enseñara a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces tenemos esta hermosa oración del Padre Nuestro, como se lo conoce, que básicamente no es para repetir de memoria palabra tras palabra, sino que allí nos da principios de la oración. Primeramente, ¿qué? Dirigiéndonos y pensando en qué. En la persona de Dios, santificado sea tu nombre, ¿no? Etcétera, etcétera. La oración de fe, pero también porque Santiago dice que la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, ¿no? Y Elías era hombre como nosotros, con pasiones, ¿no? Con conflictos personales, emocionales, pero él oró y la tierra dejó de llover, pero cuando él volvió a orar, nuevamente Dios mandó la lluvia. Oración de fe. La oración, pero también la oración inteligente. La oración inteligente, como cuando el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, es importante orar de manera inteligente, definida, y la oración específica. El Señor Jesús en Juan 14:14, como para recordarnos, Juan 14:14, fíjense por favor lo que dice. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo, pero tenemos que pensar en ese algo específico. No dice, si ustedes oran en mi nombre, nada más. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor se compromete a responder a una oración específica. Y al discípulo hay que enseñar a orar, anotar el motivo, la fecha que se está empezando la oración y la fecha cuando Dios ha respondido la oración. Hermanos, nosotros en Almirante Grau hemos visto respuestas tremendas de Dios a la oración.
muchos casos que el Señor ha respondido a la oración definida, específica. Pero vamos al final, hermanos, ayudando. Al discípulo tenemos que ayudar a lograr sus metas. Necesitamos ayudar a lograr sus metas, por ejemplo, en carácter. Ojalá que todos persiguiéramos metas claras. Hermano, cuando la persona se somete a la autoridad, al poder del Espíritu Santo, sí es posible el control de la ira explosiva. ¿Qué más? El temor. ¿Quién no tiene temor? Pero hay unos que tienen más temor que otros de cualquier cosa. ¿Y cómo se puede enseñar en la práctica? Bueno, el Señor, ¿cuántas veces dice, no tengas temor, yo estoy contigo? ¿O no? No tengas temor. ¿Cuántas veces el Señor promete, no tengas temor, estoy contigo? Yo estaré contigo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Carácter. Trabajo diligente, hermanos. Primera a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hacemos un trabajo que sea de calidad, con excelencia, y eso necesita aprender el discípulo. Cuando pido servicio de cualquier rubro, yo le digo, me gusta su trabajo, pero quisiera que siga manteniendo la calidad. Usted no necesita hacer propaganda. Van a hacer otros la propaganda por usted. Y yo voy a recomendarle a usted. ¿No? ¿Por qué? Porque está bien hecho. Yo tenía un mecánico cristiano. Me hizo sufrir mucho con una movilidad que tenía. Pero conseguí un mecánico inconverso. Con qué excelencia hace el trabajo. Él hace más de lo que le pido. Y con gusto estoy dispuesto a pagarle lo que pide. ¿Por qué? Porque lo hace bien. ¿Y no les parece que el creyente debía caracterizarse por hacer cosas bien hechas? Como testimonio de la presencia de Dios en su vida. Un discípulo puede hacerlo. Servicio en dependencia de Dios, donde requiere paciencia, actitud. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Entonces necesitamos aprender de Él, que Él vino para servir. Relaciones interpersonales. Hermanos, hay personas que no son aceptados en nuestros círculos. Y eso es contrario a lo que la Escritura nos dice. Romanos 15:7 dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, versículo 7, dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El discípulo necesita aprender esto, aceptar a las personas, aceptarlas. Más si tienen a Cristo, es nuestro hermano, son nuestros hermanos, rescatados por el mismo valor, por la misma sangre del Señor Jesucristo. Y luego el servicio de amor a esas personas. Gálatas 5:13, leemos en Gálatas capítulo 5 y versículo 13, dice el apóstol Pablo, otra vez, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, hermanos, he hablado de 5 cosas que necesitamos para poder hacer discípulos y así contribuir a que la iglesia cumpla con su misión, con su llamado para este mundo. Orar. Necesitamos orar. 2, necesitamos identificar a la persona mirando ciertas cualidades que nos da la palabra. Guiar a la persona a la práctica. Motivar realmente a la oración inteligente, a la oración específica. Y luego ayudar en su carácter,
en aprender a trabajar cumplidamente en el servicio a Dios, en dependencia de Dios y en sus relaciones interpersonales. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor Jesucristo en 3 años, ¿cuántos discípulos formó? ¿Cuántos apóstoles? 12. En varios años, el apóstol Pablo, ¿saben cuántos discípulos formó? Les voy a leer los nombres. A Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gayo, Erasto, Cuarto, Estefanas, Fortunato, Acaico, Aquila, Priscila, Tíquico, los de la casa del César, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Ninfas, Arquipo, Onesíforo, Erasto, Trófimo, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, Tito, Epafrodito, Lino, Filemón, Segundo, Epeneto, María, Andrónico, Amplias, Urbano, Herodión, Estaquis, Trifena, Trifosa, Pérsida, y es posible que habían otros nombres. ¿Quién? Gayo. Bien, gracias, hermano. Voy a anotar eso, voy a incluir ese nombre. ¿Cuántos discípulos estás formando, hermano? ¿O has formado? ¿Cuál es la herencia que estás dejando a la próxima generación? Porque nosotros pasamos. ¿Quién cubrirá el lugar que ocupas ahora? Esta es la misión de la iglesia y esta es la misión tuya y mía. Si no hemos hecho esto, no hemos cumplido con la misión de la iglesia. Pero hoy podemos hacer el compromiso con el Señor de empezar a ser discípulos y así cumplir con la gran comisión de la iglesia. La comisión que el Señor dejó a la iglesia. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude y realmente podamos poner esto en práctica y se imaginan las maravillas que Dios podría hacer a través nuestro en esta gran tarea. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta noche, de esta interesante conferencia. Agradecerle a nuestro hermano Eliseo por cada enseñanza, por cada noche, Señor. Hermano, nos está dejando un gran recuerdo y una gran tarea. Y ya sabemos, hermanos, los que no hemos discipulado, nuestro trabajo no está completo. Pero habemos muchos que evangelizamos muy poco también. Y hay aquí un ministerio que sale los sábados en la tarde a evangelizar. Y han pedido que nos sumemos a ese ministerio y no sé si lo han hecho o lo hemos hecho, particularmente yo no. No sé que nuestra hermana Mena está de viaje, era una de las cabezas, nuestra hermana Virginia ahora también está de viaje, pero han quedado los hermanos que comenzaron ese ministerio de evangelismo en las calles, que eran los sábados por la tarde y que no quede inconcluso, ¿no es cierto? Y nuestro compromiso, hermanos, en continuar la obra del Señor. Hay mucho camino por delante, así nos lo está demostrando nuestro hermano Eliseo, que tenemos mucho por hacer. No nos conformemos hasta donde hemos llegado, porque no hemos completado todavía nuestro camino, nuestra carrera. Y no nos olvidemos que de todos vamos a dar cuentas. Nuevamente agradecerle, hermano Eliseo. Mañana la conferencia continúa, ¿no es cierto? En la noche. Nuestro hermano Eliseo también va a estar mañana con nosotros impartiéndonos la prédica por la mañana. Entonces, el compromiso está hecho, hermanos. Mañana nos tenemos que juntar aquí desde la mañana y volver en la noche, ¿por qué no? Para recibir esta bonita educación e instrucción que estamos recibiendo. Bonita, interesante, necesaria, nueva.
No sé, tal vez para ustedes no es nueva, pero para mí muchas cosas estoy aprendiendo en estas 3 noches a las que el Señor me ha permitido asistir. Vamos a despedirnos, vamos a agradecer también por el refrigerio y voy a imitarlo a mi hermano Juan Carlos, que anoche le dijo: hermano Robertito, por favor, guíenos en la oración de despedida. ¿Puede ser, hermano Robertito? ¿Quiere que le pase el micrófono, hermano? Gracias. Buenas noches a todos. El hermano Eliseo me encarga hacer esta oferta. Él escribió este libro, es un documento histórico de la gran conquista en nuestro país, Bolivia. La vida de los misioneros que vinieron a Bolivia, dejando todas sus comodidades, jovencitos, muchos de ellos solteros, y nosotros somos el fruto del trabajo de ellos, ¿no? Entonces, los que no tienen este libro, el hermano tiene ejemplar para proporcionarles, ¿no? La gran conquista. Entonces, también este libro es la guía de oración misionera. El hermano se refirió al punto de la oración. Cuán importante es la oración, encomendar todo en las manos del Señor, y también es una herramienta para empezar a predicar el Evangelio y hacer discípulos, ¿no? Entonces vamos a orar despidiéndonos y dando gracias por el refrigerio. Padre bendito, te damos gracias que hemos entendido la lección, el desafío que tú nos haces a todos y cada uno de nosotros, que somos hijos tuyos, Padre, para que si no lo hemos hecho, empecemos hoy de evangelizar y discipular, hacer discípulos tuyos, así como nosotros un día escuchamos el Evangelio y alguien nos discipuló y por eso estamos siguiendo la vida cristiana, también que nosotros cumplamos esta gran comisión que se expresa en Mateo 28, 18 al 20. Danos tu ayuda, Padre, fortalécenos y inquiétanos a servirte con integridad de corazón, para que un día delante de ti en el tribunal de Cristo, Señor, podamos tener premios que tú vas a dar a los valientes, a los esforzados, Señor. En tus manos encomendamos el ejercicio, la práctica de la lección bíblica que hemos recibido en esta noche a través de tu siervo Eliseo. Padre, en tus manos encomendamos esto y te agradecemos. Gracias por todos los hermanos y hermanas que estamos acá, muchos de ellos venciendo dificultades. Han venido, Señor, para estar presente en esta conferencia unida. También, Señor, que te agradecemos por el refrigerio que nos vamos a servir, que es el producto del trabajo de los hermanos y hermanas que han preparado este delicioso refrigerio. En tus manos nos encomendamos y te bendecimos a ti por la obra redentora de nuestro Salvador, cuando Él fue el primer misionero que vino del cielo, Señor, a ofrendar su vida, a predicar el Evangelio. Y Señor, en nuestro ejemplo por excelencia, el Señor Jesucristo. Y tus siervos también, los profetas en la antigüedad, los apóstoles, también, como se ha dicho el apóstol Pablo, que tenía muchos discípulos. Así, Padre, ponemos delante de ti todo esto y te agradecemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.